Saludos, muy buenas tardes amigos, amigas de 2x3 en Salud. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa, preparado con muchísimo cariño, como siempre. Y muy buenas tardes a ti, Doris. Buenas tardes, Tati. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, ¿tú cómo estás? Bien, deseando que todos nuestros amigos televidentes estén también en esa misma, por lo menos con la intención de estar bien. Sí, con el deseo de estarlo y tratar de aportar para que eso ocurra. Bueno, Tati, esta semana vamos a hacer algo distinto. No vamos a hacer los comentarios que por lo general hacemos a principio de programa, sino que le vamos a dar la oportunidad a un joven estudiante de mercadeo de UNIBE. Él se llama Emmanuel del Pino y Emmanuel viene a hablarnos sobre un taller que ellos van a realizar. Buenas tardes, Emmanuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Les explicaré un poco de qué trata el taller. Exacto. Este es el taller de emprendimiento, taller competitivo de emprendimiento social, en el cual se cogen a diferentes grupos de alumnos de secundaria, de quinto y sexto, y se compite por tener una idea, como que de crear una idea para una empresa. Y ahora que estamos en tiempos de pandemia y coronavirus, realmente la problemática como empieza a abordarse desde esa perspectiva. Y como que no solo es con fines de lucro, sino que también de manera social y que nos ayude a todos en estos momentos. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes, Emmanuel, durante este taller virtual, verdad? Sí, será virtual. Con la virtualidad. ¿Qué actividades, qué cosas van a hacer? Hay diferentes charlas. O sea, primero, realmente el taller tiene 4 fases. Está la fase del taller inductivo, en la cual los alumnos como que van y se informan de qué realmente es lo que va a ocurrir. Exacto. Y cómo abordar el taller en sí. Luego hay una fase de otro taller. Bueno, la primera fase es el 20 de enero. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son esas fechas cuando inicia? El primer taller inicia el 20 de enero. Y luego hay diferentes fases. Después hay otro taller que también es para que se les enseña a los grupos a hacer un resumen de la empresa a la cual van a presentar. Y luego hay un taller, luego hay otra fase donde donde enseñan la empresa y para que se revise antes de que empiece el taller en sí. Y luego ya está la fase de exposición, que esa será que es el 20 de marzo, que ahí es donde realmente empieza y acaba el taller competitivo de emprendimiento. ¿Y el que quiere participar, Emmanuel, cómo llega a ustedes? ¿Cómo logra participar? Cualquiera. O sea, realmente tenemos diferentes embajadores en diferentes colegios. Entonces, en cada colegio, cada embajador respectivamente hace una charla y da a disposición su teléfono. ¿Tiene algún costo, Emmanuel, ese taller? ¿O es gratis? No, o sea, realmente no. O sea, viene con cada colegio, se ocupa de eso. Ah, perfecto. ¿Y como cuántos jóvenes piensan ustedes o pretenden ustedes que participen en este taller? Depende, o sea, ahora mismo no podemos tener tantas expectativas, ya que en el momento que estamos es complicado realmente y no todos los colegios están a disposición de unirse, pero realmente es algo de mucho provecho para las personas que se unen, ya que aprenden muchísimo y más que aprender, no solo eso, también hay premios con dinero. O sea, hay 3 premios diferentes. El de tercer lugar son 20,000 pesos, el de segundo lugar son 30,000 pesos y el de primer lugar son 50,000 pesos. Bueno, eso es una actividad muy bonita que nosotros le damos la oportunidad a los jóvenes de UNIBE todos los años que vengan por aquí. Y nosotros lo que tenemos que desearles es que sea exitosa la actividad en medio de esta pandemia que nos abate y nos agobia todo. Emmanuel, éxito en su actividad. Muchas gracias. Bueno, pues dándole las gracias a Emmanuel, nos vamos a una pausa y regresamos con nuestro invitado de la tarde. Continuamos en 2x3 en Salud y nos vamos con nuestro invitado de la tarde, el doctor Mario Lama, quien es director del Servicio Nacional de Salud. Ustedes saben que ese es el fuerte, ¿verdad?, en cuanto a los servicios, al personal de salud en todo este sistema sanitario. Mario, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias, Doris. Gracias, Altagracia, por permitirme compartir con ustedes y con esa amplia audiencia que todos los sábados está acompañándolos.
Bueno, había sido difícil porque el doctor llegó ahí, tenía una agenda apretada desde el principio en el servicio. Vamos a ver, doctor, una especie de auditoría rápida. ¿Qué es lo que hay en el servicio? Ya 4 meses, vamos para 5 meses en el servicio. ¿Cómo está? Ustedes estaban haciendo una auditoría. ¿Qué hay en el Servicio Nacional de Salud ahora mismo? Bueno, el Servicio Nacional de Salud es el centro operativo de la salud en la República Dominicana. Hay varias instituciones que tienen competencia en el área de la salud, lo que es el Ministerio de Salud Pública, que rige todas las políticas públicas, todas las normativas del sector salud, el Servicio Nacional de Salud, que es el órgano ejecutor, la parte operativa, lo que tiene que ver con todos los servicios, con todos los hospitales, con todo el personal administrativo, Promese, que es el que nos suple los medicamentos, y el Seguro Nacional de Salud, que es SENASA, que es la administradora de la salud en sentido general. Todo eso en gran sentido es lo que la parte más importante operativa de la salud. El Servicio Nacional de Salud es una institución joven, surgió en el 2015, tiene bajo sus mandos unos 200 hospitales y unos 1.800 centros de atención primaria. Y tiene toda la red nacional de laboratorios, de centros de diagnóstico, que son unos 85, y es realmente la parte más compleja. ¿Y qué cantidad de personal, Mario, tiene? Entre personal sanitario y el personal administrativo, te puedo decir que anda rondando unos 90.000 personas. Mucho. Te puedes imaginar lo complejo que es esto, todo lo que son las enfermeras, los médicos, los psicólogos, las bioanalistas, los técnicos de rayos X, todos los odontólogos, los técnicos dentales, o sea, más la parte administrativa de todos los hospitales. En estos 4 meses que tenemos de gestión, nos enfocamos primero en hacer un diagnóstico de lo que había en el Servicio Nacional de Salud, y por eso ustedes han visto que hemos compartido algunas informaciones con ustedes. Hicimos una auditoría completa de la condición hospitalaria del país. Un libro que recopila en 700 y pico de páginas, casi 800 páginas, la condición hospitalaria de hospital por hospital. ¿Ya los recorrieron todos? Sí, y con un equipo de una dirección de infraestructura que fue creada en esta gestión, que se ha encargado de revisar y vigilar la condición de estructura hospitalaria. Te puedo decir que el 54%, según esta dirección que clasifica, con todos los parámetros que están normatizados para evaluar los hospitales, han detectado que el 54% de todos los hospitales están en malas condiciones. Menos de un 10% de los hospitales de toda la República tienen una condición buena, y el resto se encuentra entre regular y en proceso de reparación. Con esto te puedo decir que si decimos que el 50 o más por ciento de todos nuestros hospitales están en malas condiciones, tú te puedes ya hacer una impresión de lo que es la condición de salud. La otra parte que hicimos fue revisar la condición financiera de los hospitales. Mario, en infraestructura, perdón, antes de irnos a lo financiero, esos 56 hospitales que se intervinieron y que tanto se ha hablado en todos estos días, ¿esos están en buenas condiciones o dentro de eso está ese 50% que muchos tú nos de hablas? ellos están en buenas condiciones y otros están en condiciones regulares. Perfecto. Sí. Recuerda que ese proceso ha tardado mucho tiempo, y una de las grandes situaciones que tiene la República Dominicana es que tú puedes entregar una obra hoy y ya en 1 año, 2 años, comienza a mostrar deterioro. Situaciones de deterioro. Lo cual habla muy mal de cómo se hacen esas remodelaciones, esas intervenciones y de los ingenieros. Habla muy mal de las calidades de las intervenciones y habla muy mal del mantenimiento hospitalario. Tú puedes tener el mejor edificio, si tú no tienes un uso correcto y adecuado y mantenimiento adecuado, ese edificio se te va
también a deteriorar. Los dos componentes están interviniendo en esta parte. La otra parte que hicimos fue hacer una evaluación de lo que es la gestión de cada hospital. Y también esa fue noticia que compartimos con ustedes. Recuerden que sacamos a la luz pública que había una deuda, o que hay una deuda que ronda los 4.000 millones de pesos en toda la República. 39 hospitales que tienen una deuda por encima de los 10 millones de pesos y 10 hospitales de esos 39 que engloban una deuda que supera los 2.000 millones de pesos. Y luego hacer un reconocimiento de toda la parte humana, y en esa parte de recursos humanos tenemos muchas deficiencias en cantidad de enfermeras hospitalarias, de cantidad de médicos, de cantidad de bioanalistas, con el agravante de que un porcentaje de todo el personal de recursos humanos que está en los hospitales está separado por condiciones de morbilidad y de edad por la pandemia. Mario, antes de detallar lo de los recursos humanos, ¿por qué se endeudan tanto los hospitales? Venimos oyendo de esas deudas acumuladas por años. ¿Por qué se endeudan tanto y qué plan tienen ustedes para ver si salen de una vez por todas de esa situación? Son varias causas. Primero, ¿cómo se gestionan los fondos hospitalarios? Hay lo que se llama el anticipo, que es lo que le dicen subvención o aporte. Subvención histórica. Sí, pero ¿qué sucede? La mayoría, no, todas las subvenciones que llegan a los hospitales es insuficiente en monto. Y esos montos no se han revisado ni modificado en los últimos 5 años. ¿Qué sucede? De ese monto que se le asigna, el 40% va a PROMESE. Para medicamentos. Para medicamentos. El otro 60% llega a los hospitales. Con ese 60% el hospital tiene que gestionarse. Si el gasto operativo es alto, entonces el hospital comienza a entrar en déficit. ¿Cuál es el otro mecanismo por lo que los hospitales se endeudan? Porque no tienen la capacidad de facturación. El hospital da servicio, pero no le factura a las administradoras de salud. Entonces, esa es otra parte. Y la otra parte, si no hay una adecuada gestión hospitalaria con control del gasto público o con compras por encima del valor del promedio habitual. Es por eso que PROMESE es tan importante, porque PROMESE, al comprar en grandes volúmenes, reduce el costo de los insumos y eficientiza entonces el dinero. Un producto que PROMESE compra en 10 pesos, posiblemente un hospital lo tenga que comprar en 30 o en 25 pesos. Entonces, son muchos problemas. De hecho, nosotros solicitamos auditoría a 39 hospitales. Todos los hospitales que tienen una deuda por encima de 10 millones de pesos están siendo auditados en estos momentos. Las 9 regionales de salud también está siendo auditada, y nuestra sede central también está siendo auditada para revisar el manejo operativo de los fondos públicos y de la función pública. Un tema importante en esa auditoría es la calidad del gasto, porque aunque históricamente los hospitales han tenido un bajo presupuesto, una baja subvención, también se critica mucho la calidad del gasto a nivel público. ¿Esa parte será evaluada a nivel de Se está evaluando. Lo que pasa es que como director ejecutivo yo tengo que esperar que se realicen los experticios, para que esos experticios, con el aval de todos los técnicos y las instituciones que le están diciendo, establezcan entonces las razones o el uso correcto o no de los fondos públicos. ¿Con cuánto se está manejando en este momento presupuestariamente? Porque yo sé que ustedes están manejando el presupuesto de este año todavía, que no termina. ¿Cuál es el presupuesto en este momento para todo del Servicio Nacional de Salud? Tenemos presupuesto complementario que el presidente de la República ha dispuesto. El presupuesto histórico
del Servicio Nacional de Salud ronda entre 40.000 y 60.000 millones de pesos. Y nuestro presidente ha adicionado fondos para poder hacer frente a la mayoría de las situaciones que están ocurriendo en la República Dominicana. Y esos fondos, Mario, o sea, ese presupuesto, ¿cómo se distribuye? ¿Qué va a hospitales? ¿Qué va a personal? Una gran parte han sido dispuestas para el manejo de la pandemia. Medicamentos, sí, este año, equipos de protección personal, la compra de equipamientos si es necesario, la adición de personal sanitario. Recuerden que se han adicionado muchos especialistas, muchos médicos. El Ministerio de Salud Pública tiene un programa de adición de unos 1.000 médicos. Se han construido diferentes centros de aislamiento. O sea que la República Dominicana ha recibido todo el apoyo, los dominicanos han recibido todo el apoyo que se ha solicitado para el manejo de la situación hospitalaria y el manejo de la crisis epidemiológica que tiene la República Dominicana. De las grandes crisis salen grandes soluciones. Por ejemplo, antes de la pandemia, antes de marzo, el 1 de marzo, el país tenía, recuérdense que eso eran grandes comentarios, reportajes de nosotras y comentarios de ustedes en otros espacios, un gran déficit de unidades de cuidados intensivos y de ventiladores. La pandemia dio la oportunidad y ustedes tienen ahora una mayor cantidad de unidades de cuidados intensivos. La pandemia permitió desnudar la situación hospitalaria de República Dominicana y de muchos países del mundo. Así es. La República Dominicana vivía en una burbuja donde solamente las informaciones salían de algunas muy reducidas cantidad de medios y de noticieros, y vivíamos en una burbuja. De repente nos dimos cuenta de la gran situación deficitaria de nuestros hospitales, que todos la sabíamos, pero que nadie la comentaba. No entiendo. Digo, muy pocos la comentaban porque existen, claro, ustedes han sido unos abanderados de las informaciones transparentes de salud. Y de la situación de cuidados intensivos, de esa área crítica, siempre se han publicado, o sea, desde antes, porque sabemos como la gente acudía a nosotras como periodistas de salud, y sé que a ustedes también, cuando tenía una emergencia, por ejemplo, al momento de ingresar un paciente. ¿Quién me puede justificar que un hospital regional como Taiwán, en Azua, regional, tuviese una unidad de cuidado intensivo cerrada por 15 años? O sea, ¿quién me puede explicar esto? Pero te doy otro dato, Mario, que esos fueron objeto de muchos reportajes de nosotras, que tenemos un añito en esto ya. El hospital Antonio Musa de San Pedro de Macorís, eso fue una cosa que nació mal desde el principio. Que todavía está a medio terminar, con una situación muy delicada y que está siendo intervenido para terminarlo. Pero el hospital Moscoso Puello, un hospital de esa importancia, llegamos y detectamos que de 2 equipos de sonografía que tienen, los 2 estaban dañados. De los 3 equipos de rayos X que tiene, los 3 estaban dañados. Que el tomógrafo estaba dañado. Que el mamógrafo tenía 7 años en un espacio destinado para mamografía y que nunca se utilizó y que se dañó sin nunca utilizarlo porque el espacio tenía que ser plomado y nunca se plomó. Entonces, ninguno de los servicios básicos de imágenes funcionaban. Sin embargo, el paciente tenía que, o tiene todavía en algunas, porque estamos trabajando para solucionarlo, tenía que ir a una esquina o a 2 esquinas, eso se da mucho, hacerse todos los estudios. Eso se da mucho alrededor de los hospitales. Sí, Mario, te vamos a pedir un permisito, nos vamos a ir a una pausa y regresamos y seguimos hablando de la situación esa de hospitales y de recursos humanos, que hay muchas quejas de personal que dice que lo están sacando y que lo daban para pensión y que ahora mismo no tienen respuesta a eso. Regresamos en un momentito. Continuamos esta conversación con el doctor Mario Lama, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, con quien nos acompaña esta tarde. Para estos grandes temas, a él le toca la gran responsabilidad de la complejidad de la red
pública. Y hablábamos de los recursos humanos, hablábamos de la red de hospitales en sí. Esa red de hospitales, doctor, el tema financiero y el tema de recursos humanos, y Doris añadía la gran cantidad de quejas que se están expresando, dice la gente que lo han cancelado, el tema de los incentivos. Yo sé que hay mucha responsabilidad en estos momentos los incentivos, porque la gente con la pandemia adquirió nuevas responsabilidades, algunas peligrosas. Está en la cancha, doctor. Mira, vamos por parte. La parte del incentivo. La parte del incentivo surgió por una disposición presidencial para marzo, mayo, y luego se extendió por 2 meses más. Nuestro presidente, entendiendo la importancia del trabajo del personal sanitario y administrativo del área médica, continuó con mucho esfuerzo esa parte del incentivo y colocó el dinero necesario para poder llevar esos incentivos hasta diciembre. 10,000 pesos al personal sanitario, 5,000 pesos al personal administrativo. Hasta el 31 de diciembre. Hasta el 31 de diciembre, que era hasta julio. Luego, en agosto, el presidente decidió continuarlo. ¿Qué sucede, Altagracia y Doris? Inicialmente, cuando nosotros llegamos al servicio el 24 de agosto, que comenzó nuestra función, la mayoría del personal médico y administrativo no estaba recibiendo sus incentivos. Una nómina con grandes atrasos. Ustedes recuerdan todas las quejas que tuvimos que ponernos al día. Duramos hasta octubre prácticamente poniendo al día todos los pagos de todos los meses anteriores. De unas 25,000 a 30,000 personas que recibían el incentivo, están recibiendo el incentivo ahora mismo 60,000 personas. O sea que se duplicó. Sí. O sea, nosotros no solamente pusimos al día todos los incentivos, sino que se duplicó la cantidad de personas que reciben los incentivos. Actualmente se está invirtiendo unos 450 o más millones de pesos mensual. En nuestra gestión se ha invertido en incentivos 1.775 millones de pesos en incentivos. ¿Incentivos COVID o incentivos? COVID. Al personal sanitario administrativo, 10,000 pesos. Perfecto. Al personal sanitario, 5,000 administrativos. Ahora, ¿se le está dando a todo el mundo? No. Porque surgió para un reducido número de médicos y personal sanitario que trabajaban exclusivamente hospitales COVID o áreas COVID. Como se decía en primera línea. Sí, pero luego se fue incrementando porque, bueno, si yo doy consulta, yo me estoy exponiendo. Si yo soy un chofer de una ambulancia, me estoy exponiendo. Si yo estoy facturando en un hospital, me estoy exponiendo, y se fue ampliando. Okay. ¿Cómo llega al servicio, a quién se le paga y a quién no? Los directores de hospitales hacen, con recursos humanos de sus hospitales, la selección de quién. Okay. Lo mandan a los regionales y los regionales nos lo envían a nosotros. Entonces, nosotros pagamos el personal que los regionales y los directores reportan y no tenemos atraso. Nosotros hemos pagado, estamos al día hasta noviembre. Lo que puede haber es personas que no estén incluidas, pero tenemos 60,000 personas de 30,000 que comenzaron. Y los fondos, con mucho esfuerzo, se consiguió hasta el 31 de diciembre. Entonces, a partir de ahí no hay más. A partir de ahí nosotros no tenemos fondos para dar más presupuesto, a menos que el Estado disponga fondos adicionales. Okay. La segunda pregunta, o sea, está claro que nosotros hemos pagado todos los incentivos, que los regularizamos y que estamos al día. Se va a cumplir hasta este mes, que fue cuando se extendió hasta este mes. El segundo punto, el Servicio Nacional de Salud, porque recuerden que yo hablo por el Servicio Nacional de Salud. Yo no puedo hablar por otras instituciones que le compete también la salud. Perfecto. El Servicio Nacional de Salud no ha desvinculado médicos. Al contrario, hay directores de hospitales que salen de su cargo y que detectamos que no tenían cargos como médico en los hospitales, y nosotros, a ese personal que tenía
8, 10 años, 12 años, siendo director de un hospital, le creamos plaza porque entendemos que es injusto que un médico, después de dar 12 años, 10 años, 8 años de gestión de director, se vaya para su casa sin retornar a un hospital. O sea, todos los directores que fueron desvinculados como directores, aunque no tuviesen una plaza, se le creó una plaza de médico. Ahora, hay desvinculaciones en el área de salud que son administrativas. Una cosa es que un médico funja con función administrativa a que funja como función de médico. Por ejemplo, mi caso, yo soy médico y yo soy director del Servicio Nacional de Salud hasta una nueva disposición que me sustituya. Cuando a mí me sustituyan, Doris Altagracia, yo me voy para mi casa o para mi trabajo privado porque yo no tengo un cargo como médico, una plaza, yo no tengo una plaza en reserva. Entonces, hay muchos médicos que son auditores o que tienen trabajo no médico, sino en el área médica, funciones administrativas que están siendo separadas porque hay un cambio de gobierno, señores. Sí. La gente no puede pretender ser director de un hospital toda la vida. La gente no puede pretender que no haya un relevo. Para eso se hizo el cambio, para eso hay una nueva gestión. Mario, y este personal, por ejemplo, hay un grupo de médicos ya de 30 años en servicio nombrado, ¿verdad? Que estaban en un proceso como de licencia con fines de pensiones. Y muchos de ellos dicen que han quedado en el aire porque ni están recibiendo el pago como en ese proceso de licencia, pero tampoco le ha salido la pensión. Bueno, y de eso se me han acercado algunos médicos que están en esa disyuntiva en este momento. El médico que estaba fungiendo en cargo administrativo puede ser separado. Okay. Sí, eso puede está ser claro, separado. Mario. Si usted tenía 15 años en función pública, a usted le falta el resto para llegar a una pensión. Y los años de gestión no se pierden. No se pierden, es acumulativo. Entonces, hay un relevo y las funciones administrativas, los que están fungiendo en funciones administrativas, tienen que saber que muchos de ellos, no todos, porque hay personal que posiblemente van a permanecer en funciones administrativas, pero tienen que entender que hay un relevo, que hay un cambio, y que ese cambio, esa gestión necesita trabajar con un personal de confianza, con un personal que responda a los lineamientos de las nuevas directrices que están gobernando. Señores, nosotros tenemos personas que lo que se dedican en los hospitales a hacer sabotaje, a no permitir la nueva gestión, que se han dedicado a dañar equipos, que se han dedicado a hacer cosas. Si yo le enseño la cantidad de situaciones que se han presentado para boicotear el servicio hospitalario. Las están documentando. Pero claro, e incluso hay personas ya sometidas a los tribunales. Pero entonces, es un crimen contra el Estado, contra la sociedad. Es un crimen contra el Estado, es un crimen contra los mismos pacientes. Contra la salud, es un crimen contra la salud. Entonces, hay que regularizar lo que estaba sucediendo y no se puede hacer un cambio con el mismo personal que no responde a los nuevos lineamientos de que aquí debe haber salud, de que la salud es un derecho, de que no es un privilegio y que esos negocios que estaban ocurriendo en los mismos hospitales hay que evitarlo y hay que cortarlo de raíz. Doctor, antes de pasar a otro tema y quedándonos en la misma red, hay un hospital, la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, que iba a ser como el buque insignia de la gestión pasada. Se hablaba tanto de eso, el actual gestor de eso está detenido con 3 meses de medida de coerción, el ingeniero Francisco Pagán. Y uno se pregunta, eso iba a ser inaugurado, si mal no recuerdo, en mayo pasado, y entró la pandemia y lo descompuso todo, además no estaba terminado del todo. ¿Qué hay de la ciudad sanitaria? ¿Cuál es la situación en este momento? La ciudad sanitaria es un complejo hospitalario muy ambicioso, muy grande, posiblemente a su momento de entrar en función. De difícil manejo, imagino. De difícil manejo y de manejo complejo. Muy complejo. Pero posiblemente sea de uno de los centros de gestión hospitalaria más importantes de la región.
está muy avanzado. Se pretende que esté listo para principio de año. Los ingenieros son más positivos, ellos dicen que están... Siempre ponen una fecha como... posiblemente para final de año, pero nosotros entendemos que debe estar listo para el primer trimestre del 2021. Se están ya haciendo las evaluaciones de cómo se va a gestionar ese hospital, que es parte de la red pública hospitalaria. Es una institución que es importante que se sepa que permanecerá en la red pública para dar servicio a la gente que lo necesita. La idea es que sin grandes dificultades. Doctor, Mario, eso es muy importante. Eso se privatiza y la gente está en la calle porque fue todos los millones del mundo y un invirtió poco más mucho que se gastó ahí. Exactamente, por eso el interés generalizado que esa magnífica obra hospitalaria en su concesión permanezca en la red pública. Y tenemos la esperanza de que ya en el primer trimestre del 2021 esté funcionando, abriendo sus diferentes unidades de servicio. Mario, y otro hospital es el Nelson Astacio, ese está en la Ciudad de la Salud, ese tiene muchísimos años paralizado, se decía en aquel entonces que estaba a un 80% de terminación de la planta física. ¿Qué piensan ustedes hacer con ese hospital? Todos los hospitales están siendo evaluados y el presidente de la República, que ha priorizado la salud, que ha decidido que la salud sea una prioridad y una realidad en República Dominicana, que no se ha escatimado esfuerzo para hacerlo posible, y un gabinete que lo preside nuestra vicepresidenta, que ha hecho un trabajo extraordinario. Raquel Peña ha demostrado que es una gran gestora, una gran administradora. Se están avanzando y el año que viene nosotros tendremos muchos de esos hospitales ya dando servicio. Ya el hospital de Boca Chica entra en servicio próximamente. El hospital de Bonao. Hospital como que ha dado trabajo, el de Boca Chica también. Sí, todos estaban a medio terminar. El hospital de Bonao, que lo entregaron, pero muchas de las partes internas estaban en proceso de ponerlo a funcionar, y ya para enero también el hospital, en las primeras 3 semanas de enero, tenemos la esperanza de que ya todo el personal esté entrenado y esté en los recintos hospitalarios. Doctor Lama, pensando en la ciudad sanitaria y ese hospital que dice Dori y toda la red de hospitales, hay que reconocer que la gestión pasada de 16 años de gobierno se preocupó mucho por formar en gerencia a los directores de hospitales. A muchos se les pagó maestría en universidades para aprender a gerenciar, porque no basta ser médico, y usted lo sabe que viene del sector privado, para aprender a dirigir un hospital. Esa parte de los recursos humanos en salud para la gerencia, ¿se va a formar a los nuevos directores? ¿Van a ser formados en eso también? Se van a formar, no, se están formando. Se están formando. Sí, nosotros hemos hecho en el servicio en menos de 4 meses más de 30 capacitaciones. Okay. El presidente de la República ha dispuesto, ya se ha puesto en contacto con diferentes instituciones, incluyendo algunas instituciones internacionales, para la capacitación en diplomado y maestría en gerencia de salud, y es un proceso que se ha instalado y que se continuará en el trayecto. Qué bueno. Mario, recursos humanos, hablando de recursos humanos, una vez se hizo una evaluación y se decía que cerca del 50 o más % del personal de salud que trabaja en hospitales tenía más de 50 años, más de 60 años, creo yo. ¿Cuál es la situación de recursos humanos en salud? Sí, es complejo. Hay muchos médicos que tienen más de 50 años que ya por disposiciones legales no tienen que hacer guardia, y hay una importante cantidad con más de 60 años que están prácticamente en trámite de pensión. Es una situación que estamos evaluándola y haciendo propuestas para ver cómo podemos crear una cantidad de plazas que son necesarias para la incorporación de nuevos médicos, enfermeras,
y bioanalistas y otros tipos de áreas de la salud que también son necesarias en los hospitales. Ese es todo un tema, porque la pensión de aquella cantidad de personal que se puso en retiro cuando en 2016 demostró que a la gente no le gusta irse para su casa porque tal vez no haya muchas condiciones para... Viene un cambio, Altagracia, Dori. Okay. Ustedes recibirán noticias próximamente y viene un cambio. Hay buenas noticias para toda esa gente que trabajaron durante tantos años y están en su casa pensionados con poco salario. Hay un cambio y ustedes verán informaciones en los próximos días. Qué bueno, Mario, vamos a pedirte un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito, así que no se nos muevan. 2x3 en salud. Entramos ya a la última parte de nuestro programa 2x3 en Salud, conversando con el doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud. Mario, algo que preocupa mucho son los indicadores de salud, la mortalidad materna, mortalidad infantil y otros tipos del dengue y otros tipos de factores que inciden en la salud de los dominicanos. ¿Cuál es nuestra realidad en este momento? Mire, estamos muy preocupados con algunos indicadores, sobre todo mortalidad materna. La mortalidad materna se ha disparado en el 2020. Al 24 de noviembre teníamos 145 muertes maternas, una cifra muy alta que de hecho República Dominicana durante los últimos 10 años ha estado presentando una de las cifras de mortalidad materna más altas de las Américas. Pero este año ha sido un año desastroso. Sí, porque se había logrado reducir un poco, pero... son oscilaciones, suben, bajan un poquito, pero siempre hemos estado en unas cifras que lejos de las metas que se son difíciles de mostrar, porque han sido una de las más altas en las Américas. Este año, como te dije, es desastroso. ¿Por qué está ocurriendo esto? Está ocurriendo por varios motivos. Primero, no hay justificación. El 80% de las muertes maternas son evitables. El 99% de todos los partos son institucionales. Y conocemos las 3 principales causas de muerte: trastornos hipertensivos, hemorragias e infecciones. Ahora, ¿qué sucede? Este año han venido factores adicionales. ¿Cuáles? La pandemia. ¿Qué ha ocurrido con la pandemia? Estuvimos revisando la evolución de la consulta obstétrica. Y yo les puedo mostrar esa gráfica donde se ve que en algunos meses la reducción de la consulta fue hasta en un 80% de reducción de consultas obstétricas. En sentido general, desde marzo hasta el 24 de noviembre, la reducción de la consulta obstétrica fue de un 46%. Wow. O sea, la mitad de las mujeres que se consultaban ya no se consultan. Mario, perdona, recordemos que el mensaje era por la pandemia, una enfermedad que no conocíamos, quédate en casa. Claro, pero ese quedarse en casa con un embarazo y factores de morbilidad adicional es una bomba de tiempo. Claro. Entonces, ¿qué otro factor? O sea, primero, reducción importante de las consultas prenatales. Segundo, algunos hospitales maternos se convirtieron en hospitales COVID. La segunda institución más importante, que es la maternidad de Los Minas, se convirtió en un hospital COVID. Sí, sí. Eso también impacta. ¿Qué ha sucedido? El hospital, la maternidad La Altagracia y la maternidad de la mujer están sobre acogida de pacientes, están sobresaturadas porque todos los pacientes que daban a luz en Los Minas tuvieron que ir a esos hospitales. Entonces tú sabes lo que implica ese incremento de volúmenes en esos 2 principales hospitales. ¿Qué otro factor? El factor humano. Más de un 30% del personal sanitario, enfermeras y médicos no están en los hospitales porque son o han estado enfermos o son pacientes, personal sanitario con factores de riesgo. Esa es otra condicionante. Y el otro condicionante es que se ha incrementado también el flujo de parturientas extranjeras, sobre todo
haitiana. Te puedo decir que en la red hospitalaria, cuando hablo como director ejecutivo de servicio y no tengo las cifras del sector privado. Por ejemplo, puede haber discrepancia de las cifras del Ministerio de Salud Pública con la de nosotros, porque el Ministerio da la información del sector privado del todo y del sector público. Manejado. Nosotros manejamos las cifras del sector público. Al 24 de noviembre, el 27% de todos los nacimientos en República Dominicana, en la red pública, eran de madres extranjeras, principalmente haitianas. Y el 47% de todas las muertes maternas correspondía a esa población extranjera. Teníamos al 24 de noviembre 145 muertes, 77 dominicanas, 68 extranjeras, y de esas 68 extranjeras, 67 haitianas y una venezolana. Muchas de esas pacientes que son extranjeras no son conocidas en los hospitales, no tienen récord obstétrico, no tienen chequeos prenatales, llegan sin historia clínica, con anemias importantes, con enfermedad de base como preeclampsia o diabetes o cualquier tipo de alteración. Entonces son pacientes más vulnerables para tener complicaciones, las convierte en factores de riesgo. Fíjense que del 27% de los nacimientos tienen el 47% de la mortalidad. Eso significa que son pacientes vulnerables, pacientes que hay que enfocarse para poder reducir ese impacto. Y eso eleva los indicadores de mortalidad materna de la República Dominicana. Claro que de hecho son altas, pero indudablemente impacta en los indicadores de República Dominicana. Mario, y eso es trasladable también a la mortalidad infantil, que es menos que la materna. Sí. Pero también, y después entonces, ¿cuáles son las acciones, ya que ustedes tienen prácticamente... Hemos tenido un incremento de la desnutrición, que está medible. Nosotros tenemos un programa junto a UNICEF en la frontera y en algunas otras provincias, y hemos detectado que se ha incrementado en la desnutrición. Tenemos situaciones con enfermedades endémicas que están ahí, que en algún momento puede haber surgimiento por la dificultad de muchas veces de accesar a las vacunas, de continuar los programas de educación y de prevención. Las vacunas también se redujeron en un 25%, pero en toda América Latina. Claro, o sea, todo eso nos va a impactar. Nosotros este año y el año que viene vamos a estar expresando las cifras de todo lo que ha ocurrido en esta falta de situación, de seguimiento hospitalario. Mario, así brevemente, ya para enfrentar esa situación. Claro, se están interviniendo y se están haciendo todas las intervenciones hospitalarias para controlar y contrarrestar estos casos que le estamos mencionando. Bueno, pues la verdad que nosotros, Mario, no tenemos palabra para agradecerte que sacar este tiempo para venir a orientar. No tiene desperdicio, porque nos preocupa mucho el tema de la mortalidad, que la hemos visto avanzar, y qué bueno que existe un plan para enfrentar eso. El dengue es más bien de salud pública, porque es política, usted tiene que ver con la intervención en los hospitales. Agradecerte, y si tienes algún mensaje ya final. Nada, decirle a la población dominicana que nos estamos acercando a una esperanza para resolver este problema mundial, pero que mientras tenemos la disposición de los medicamentos y las vacunas, debemos continuar cuidándonos, que la pandemia, nosotros somos parte del control, con las medidas universales que todo el mundo conoce, el distanciamiento, la reducción de personas en los espacios físicos, el uso correcto de las mascarillas, de la higiene, que nos ayuden, que se ayuden, que esto es una cruzada de todos, y que si todos caminamos la misma línea, estoy seguro que las cosas podrían seguir bajo cierta normalidad, bajo cierto control. Bueno, pues con ese mensaje del doctor Mario Lama, le agradecemos que siempre estén ahí acompañándonos cada sábado, y será hasta la próxima semana.